La niña tiene 4 días, no lo vea, no sé si comerse haciendo nada. Un niño de 9 años, no tengo que ver ahora. O llévame preso. O yo no pago 4.000 dólares que estoy pidiendo. Venga acá, yo no pago 4.000 dólares que estoy pidiendo. Yo no pago. El dinero está ahí. El dinero está ahí. Yo no voy a escuchar a nadie. Yo no voy a escuchar a nadie. Tiene 4 días, no lo vea, no sé qué. Magistrado, ¿qué le van a hacer con esto? Voy a terminar de conversar con ellos, a ver cuál es la realidad total del problema. Ellos dicen que tienen 4 días buscando. Y estamos esperando a ver cuál es la situación con la menor. ¿De acuerdo? Le van a buscar la manera Vamos de a ver qué es lo que ellos me plantean, porque ayer solamente tocamos el tema muy de bajito. Esa niña fue retenida por migración, supuestamente que por trata de personas. ¿Ella iba a salir del país? Con su madre. Migración cometió un error. ¿Tenía permiso del padre? Sí, tenía el permiso del padre, tenía todo el documento. El pasaporte es tan así que dice que ese pasaporte está autorizado por su madre, esa es su madre. La niña está retenida del domingo a las 10 de la mañana. Aquí no saben en qué lugar está retenida la niña. ¿Cuántos días tiene la niña? De 4 días hoy. Y no dice de 9 años y una menor de 9 años. El fiscal Osvaldo lo que se puso fue de prepotente con nosotros cuando fuimos a hablar con él. ¿Fueron a Conani? Con Osvaldo. Porque Osvaldo, el fiscal Osvaldo Bonilla decía que es el que tiene el caso. Se puso prepotente. Después, como a las 7 de la noche ayer, nos manda a decir con su asistente que vayamos a Conani a buscar la menor. Primero que nos lo iba a entregar con un documento. El documento que nos entregó fue el pasaporte de la menor, los documentos de la madre y el permiso del vuelo. ¿Qué edad tiene la niña? 9 años. ¿Se la entregó la niña? No, señor. ¿Fueron a Conani en diferentes? Hoy fuimos a Conani, hemos montado todos los Conani y nadie sabe dónde está la menor. ¿Tu nombre? Franklin Abreu. La niña la van a entregar a Conani vía la embajada de Haití para entonces luego ser entregada a los padres. Pero hoy, el proceso se hará hoy. Ellos dicen que es hoy, están trabajando ahora mismo con lo que es una carta para remitirla a Conani y luego nosotros recibirla. Nosotros dudamos un poquito de esa parte porque ayer nos hicieron pasar desde las 9 hasta las 7 de la noche, pero estamos esperando respuesta. ¿Desde cuándo tiene la niña? La niña la retuvieron el domingo a las 10 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue que ella no tuvo el permiso o autorización del padre o algo así? La niña tuvo su autorización del padre, solamente hubo una confusión en migración, que al momento de la niña salir, salía con su hermana mayor y pensaron que la niña la estaban secuestrando cuando la madre no, en el aeropuerto no se identificó con ella, sino que la hermana mayor, y pensaron que era una trata de personas. Y no han sabido del paradero de la niña. Y todavía la fecha, todavía la madre ni comunicación, nada, el teléfono que le dejó la madre no tiene ninguna comunicación con la niña. ¿Qué edad tiene la niña? 9 años. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Fidel Heredia. Muchas gracias.